Buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia de usuarios CIFCO 2020 Emerger Fortalecidos. Hoy es nuestro último día y empezaremos con una charla denominada Originador de Créditos, el motor del negocio. Para esto nos acompaña el ingeniero Edgar Dávila. El ingeniero Edgar es ingeniero de sistemas de la Universidad San Carlos de Guatemala, posee un MBA de la Universidad INCAE Business School, trabajó por 12 años en el GIT como desarrollador de negocios tecnológicos y actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de negocios de la empresa DX Latam. Adicional a eso, también es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Démosle una calurosa bienvenida al ingeniero Dávila y recuerden que ustedes pueden realizar cualquier pregunta a través del chat y al finalizar la conferencia daremos un espacio para resolver estas dudas. Bienvenidos a todos y los dejamos con el ingeniero Edgar. Hola, muchas gracias Silvia. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy contento por poder compartir este tema que me es muy interesante, que básicamente es lo que genera el negocio y genera las ventas en una organización dedicada a la operación financiera. Así que muchas gracias. Nuevamente, entrando en materia, les quiero comentar que hoy el mundo pues está tomando otra forma, un mundo dominado por modelos digitales, un mundo dirigido por cambios en los procesos y apuntalados totalmente por la tecnología. Ahora, lo que acabo de decir es algo que se repite constantemente y, ¿saben? Es algo que se ha repetido durante más de 200 años. El mundo está cambiando. ¿Y cuál es la diferencia el día de hoy? Pues básicamente que hoy los cambios son mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque la tecnología evoluciona cada vez más rápido y encontramos el día de hoy en el mercado muchas herramientas que nos van a ayudar a que esos cambios sean mucho más rápidos y mucho más fáciles. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprovechar ahora? Que pues básicamente las ventajas competitivas y comparativas de una organización se van a ver totalmente incrementadas por la capacidad de una organización para adoptar esquemas de negocio que estén basados en software. En toda la disposición que hoy tiene el mercado de herramientas de software para mejorar los procesos de originación de créditos. Entonces, el rediseño digital tiene que formar parte del ADN de las organizaciones el día de hoy. Si nosotros pensamos en que la originación de créditos es el motor del negocio de una organización financiera, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar en hacer? Básicamente, en hacer un cambio disruptivo que permita constantemente hacer cambios en la forma de hacer negocios. Hoy la disrupción es parte de la norma en todas las organizaciones y las marcas tradicionales que conocemos están renovándose constantemente y más frecuentemente. Ustedes podrán preguntarse, ya han visto en donde muchas organizaciones se les pregunta quién dirige el cambio, la transformación digital en su organización y todos les van a contestar que hoy el que cambió las cosas es COVID-19. Entonces, antes de esto, ¿qué fue? Si vemos en la industria de los taxis, fue Uber, en hoteles fue Airbnb y entretenimiento, un cambio anterior a esto fue Netflix y todas las empresas que hoy hacen streaming. El día de ayer salió al mercado aquí en Latinoamérica, salió Disney Plus y vamos a estar constantemente viendo esos cambios. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las organizaciones, todas, sin excepción, si quieren mantenerse vivas, tienen que estar cambiando constantemente. Ahora, hay que estar claros. ¿Qué provoca este cambio? ¿Qué es lo que hace que estemos cambiando constantemente? Pues básicamente es algo que se llama presión. ¿Presión de quién? Pues presión de los dueños, presión de la junta directiva, de las gerencias, de los propios clientes y de la competencia, en términos generales, del mercado. Entonces, tenemos que hacer algo para manejar esa presión. Y las fintechs que también están metiendo mucha presión, son muchas más de las que uno se puede imaginar, y cuando uno menos lo espera, en una organización financiera va a tener como competencia una fintech.
Es importantísimo entonces que tengamos en mente que los cambios son siempre mucho más necesarios y nos tenemos que adaptar constantemente. El cambio es una constante. Ahora, yo no vengo a decirles acá que la originación de créditos es algo nuevo o es algo que va a revolucionar el negocio, su negocio o el negocio de las organizaciones financieras. Estoy diciendo que en donde se le tiene que poner mucha énfasis para mantenerse vivo y constante es en la parte de originación de créditos el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy le tenemos que simplificar la vida al cliente. Entre más fácil se le haga la vida al cliente para hacer negocios con una organización, es importante, o el resultado va a ser que el cliente va a hacer más negocios con la organización. Porque si no, ¿qué va a pasar? Se va con la competencia. Entonces, ¿cuáles deberían de ser los objetivos estratégicos del originador de créditos? Y ya más adelante quiero hacer énfasis en que el originador es en qué consiste. Cuando hablamos del originador de créditos, les quiero comentar cuáles son las etapas y qué es donde nosotros vemos que pueden apuntalarse y hacerse cambios para que el originador sea cada vez más fácil y que logre los objetivos que voy a plantear acá. Número 1, simplificar la incorporación del cliente. Eso significa que el cliente no tenga que estar haciendo procesos engorrosos. Y entre más fácil le hagamos la vida, él va a estar más con nosotros, el cliente. La omnicanalidad, que él pueda hacer su originación o el proceso de solicitar un crédito, lo pueda hacer desde el teléfono, desde una computadora, desde el WhatsApp inclusive. Que se minimicen todos los esfuerzos manuales, y esto viéndolo desde la perspectiva de la organización, que cada vez sea más eficiente y más barato hacer el proceso de originación. Que haya una integración con terceros, eso es bien importante si nosotros queremos hacer la consulta con un buró o con una central de riesgos, que cada vez sea más y más fácil, que se ajuste a las necesidades de los clientes y de la misma organización, que se acelere obviamente la adquisición de los clientes, porque entre más corto sea ese periodo, más barato va a ser para la organización. Que la relación con los clientes sea eficiente y fácil de manejar, que haya plena comunicación, que se le identifique al cliente cada vez que se contacte con la organización, que el flujo de trabajo también sea optimizado, esto es muy importante, que el análisis del riesgo sea lo más automatizado posible, y ahí es donde una de las partes del proceso es bastante más sensible a la optimización. Que se manejen las desviaciones y que cada vez las excepciones sean manejadas, sean menores, y que sea un proceso integral. ¿Qué beneficios va a traer eso per se? Que pues va a haber una mayor velocidad en el manejo de la solicitud de crédito, va a aumentar la eficiencia del promotor en la colocación de crédito, reduce el tiempo de la resolución al cliente, la respuesta la va a tener mucho más rápido. Va a haber ahorro, la digitalización de documentos e imágenes también va a evitar que el promotor tenga que estar, el promotor o el mismo cliente tenga que estar llevándolos a una agencia o a las oficinas centrales o lo que fuera. Hay que aprovechar las tecnologías de reconocimiento de texto. Hoy eso es una realidad que se puede manejar muy fácilmente para extraer información crítica de los documentos que entrega el cliente. Va a reducir los costos de operación para filtrar rápidamente toda la información que el cliente nos está ofreciendo. Se va a mejorar el servicio, se va a aumentar la rentabilidad. Al ser más rápidos vamos a generar ahorros al trasladarlos al servicio. Va a haber geolocalización, esto es una realidad también hoy. Va a haber mucho más movilidad, vamos a tener más agilidad, la conectividad va a aumentar, la permanencia del cliente en la institución. Si ponemos un escenario en el cual el cliente
se le resultó sumamente fácil, o le resultó sumamente fácil hacer una solicitud de un crédito y él logró cerrar su necesidad o atender su necesidad. Y luego se presenta la necesidad de solicitar un nuevo cliente. ¿En dónde creen ustedes que el cliente va a ir a hacer su solicitud nuevamente? En donde le resultó fácil solicitar plata, en donde a través de WhatsApp o a través de su teléfono pudo hacer la solicitud. Y obviamente hay temas que tal vez no son relevantes para un cliente, pero que para la institución sí, son temas de seguridad y temas de cumplimiento. Entre más automatizados tengamos los procesos de originación de créditos, mejor va a ser la seguridad y el cumplimiento de la regulación. Avancemos un poco en la presentación y veamos en qué consiste el motor de originación, el proceso de originación tal y como se los estoy planteando. Vean, voy a mover un poco por acá el proceso de originación y veamos acá cuáles son las grandes etapas que yo tengo identificada que es el proceso de originación. Número 1 es la aplicación, el formulario que se tiene que llenar. Número 2 es entregar toda la documentación y recibir esa documentación de parte del cliente. Número 3, el proceso de revisión y filtrado de casos. Básicamente el proceso central de evaluación del crédito. La negociación, y aquí quiero poner especial énfasis. A veces uno visualiza el proceso de validación de créditos como simplemente decir este caso aplica o no, pero la realidad es que tiene que ir mucho más allá. Número 1, tenemos que considerar que la negociación consiste en determinar si el cliente no cumple con todos los requisitos, pues validar si se le puede pedir una garantía adicional o puede haber un fiador adicional para garantizar que el riesgo está controlado. Número 2, el cliente no necesariamente está por debajo de los requerimientos, puede estar por encima. Eso significa que nosotros le podemos ofrecer mayor monto del que usualmente él está pidiendo. O si está solicitando comprar un electrodoméstico, o está solicitando efectivo, o está solicitando un crédito para un viaje, se le pueden agregar cosas, aumentar el monto del crédito que le podemos ofrecer y le podemos agregar más elementos al crédito o al monto que él nos está solicitando o al objeto de consumo que él estaba solicitando. Finalmente está complementar la información, los procesos de firma y la entrega. Luego tengo aquí una gráfica en donde se puede visualizar el proceso técnico, pero esto no lo voy a ver en detalle porque pues es algo más orientado a la tecnología per se. Veamos entonces más en detalle cada una de las etapas del originador de créditos. Y decidí presentar estos diagramas porque quiero señalar que el proceso de originación de créditos se puede optimizar en muchas de sus etapas y en cada uno de sus detalles. Eso significa que yo no estoy diciendo que hoy las organizaciones no tienen originador de créditos. Eso es parte esencial del negocio. Lo que estoy diciendo es que la tecnología se puede apuntalar en cada una de las microetapas de todo el proceso y aumentar con ello todos los beneficios que mencioné anteriormente. Entonces veamos en detalle este tema. Empecemos por la captura de información. Primero está el contacto con el cliente, está el manejo de los requisitos, es decir, el manejar un checklist de los requisitos que tiene que tener los formularios, las cartas de representación o las cartas de constancia de ingresos o el recibo de luz y teléfono, que los formularios estén debidamente llenos,
que la información que se entregue sea revisada en su totalidad, que la carpeta del caso esté debidamente integrado, que cada una de las etapas sigan un orden adecuado y obviamente cuando todo eso está puesto en su lugar, que se entregue a un analista manualmente, si eso se quisiera hacer, porque hoy día muchas de las organizaciones, muchas fintech, están haciendo todo esto de manera totalmente automática. Ahora, ustedes me podrán decir, sí, esto es lo que se hace hoy en todas las organizaciones. Ok, pero les decía, cuando uno recibe estos formularios, ya sea que el cliente lo llene en un papel o lo llene en un formulario electrónico, toda esa información, si es en papel, se puede automatizar la captura de esa información y evitar la doble digitación, perdón. ¿Cómo se hace eso? Pues con herramientas de OCR. La entrega y revisión de que el checklist esté completo también se puede automatizar. Hoy día, algunas organizaciones todavía hacen el checklist, el barrido de cada uno de los documentos se hace de manera manual. Es decir, se chequea que esté la carta de ingresos contra el tipo de documento que se está solicitando, el recibo de agua de uso teléfono, y toda esta información se hace a ojo de un humano. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿cómo hago yo para saber si esto todo fuera automatizado? ¿Cómo hago para saber que un documento corresponde a lo que estoy buscando que venga? Por ejemplo, si yo espero que en un documento venga el recibo de agua en su teléfono, ¿cómo voy a saber sin que una persona lo mire que ahí viene un documento de recibo? Y es que la respuesta es que hoy hay herramientas que al escanear el documento y tenerlo digitalizado, reconoce qué tipo de documento es, utilizando inteligencia artificial. Entonces, todos estos elementos se pueden automatizar en su totalidad. Veamos ahora el debido proceso. ¿Qué significa eso? O como muchas personas le llaman, due diligence, que es conocer al cliente, validar su identidad, validar los documentos que está presentando, validar que el recibo de servicios, para determinar si la dirección es correcta y existe. Ahora, esto no es el único mecanismo que uno podría utilizar, porque podría tener personas que a través de su teléfono puedan determinar la ubicación geográfica del lugar de domicilio o lugar de trabajo del solicitante, y yéndolo a visitar y marcando desde su teléfono la geolocalización del lugar en donde se dice que vive la persona o que trabaja. Asimismo, se podrían validar las referencias, y aquí está la visita domiciliaria y laboral, que podríamos hacer coincidir entre lo que dice el recibo de servicios con lo que se determinó con la visita domiciliaria laboral. La consulta de vecinos, y esta es una política que la organización sigue. Y obviamente al final de esto está el informe que determina que toda esta información es correcta y validada. Eso le llamamos el debido proceso. Nuevamente aquí hago el comentario que todos estos elementos pueden ser automatizados y se pueden establecer sus mecanismos para que no lo tenga que hacer un humano, sino lo pueda hacer una computadora. ¿Qué más tenemos? Está el análisis de crédito, per se, como tal. Pues obviamente, una de las cosas que son muy requeridas es el manejo de la política del manejo del crédito. Todo eso está por escrito en la mayoría de organizaciones. Pero el trasladar esa política escrita a un proceso automatizado se dice más fácil de lo que del esfuerzo que requiere. Porque hay muchos detalles, hay muchas consideraciones, hay excepciones, y en las excepciones a veces el manejo es difícil de llevar a la práctica.
Sin embargo, no es imposible. Muchas organizaciones hoy día manejan sus políticas ya totalmente integradas en un motor de decisión. Entonces están los manejos cuantitativos de la información, es decir, el vaciado de toda la información que se recabó de los procesos anteriores, validarlos en modelos cuantitativos y cualitativos, de tal manera que en suma arrojan un score y se mapean con un apetito al riesgo para determinar si se aprueba o se rechaza una solicitud de crédito. Nuevamente, estos elementos son totalmente automatizables y permiten que en la medida de lo posible y en función del apetito al riesgo de la organización sea totalmente automatizado. De tal forma que un crédito en el que se da una respuesta en 2 o 3 días se puede llevar a cuestión de horas. Obviamente esto en función de la calidad de las herramientas, del score, del manejo del score y el apetito al riesgo que se tenga. Por último, está el proceso de resolución y desembolso, en donde se tienen las aprobaciones, en donde hay un comité que se determina para manejo de excepciones, cuáles son los créditos que se aprueban, que se deniegan, y que se propone una negociación para ofrecer o un mayor monto o determinar las garantías requeridas adicionales. Ahora, esto se puede hacer en etapas anteriores y eso dependerá de cada organización como quiera implementar su proceso. En términos generales, las organizaciones hacen todos estos procesos de manera muy parecida, pero en las pequeñas decisiones de dónde se toman las decisiones hace que una organización sea más eficiente que otra. Obviamente tienen que haber minutas, las resoluciones, los contratos, etcétera. Tiene que haber un proceso de firmas. El proceso de firmas hoy, como lo hemos visto en otras conferencias que dieron en el pasado, es sumamente fácil de hacer con las herramientas que hoy están disponibles en el mercado y que ya a través de CIFCO y a través de otros proveedores esto es muy fácil de manejar. Y luego está el proceso de desembolso. El proceso de desembolso también es algo automatizable. Aquí lo vemos, el proceso en el cual hay, y esto es un poco más técnico, en donde hay una interfaz entre los procesos de originación y donde se llevan las cuentas corrientes o el por financiero, en donde aquí en conjunto con CIFCO hay muchas herramientas que se ponen a disposición del mercado y con CIFCO esta parte es muy fácil de implementar, en donde a través de herramientas de web service o de APIs o de funciones automatizadas, en donde también hay reglas y motores de negocio, se puedan hacer estos temas de forma automatizada y muy fácil. Aparte de ello, y no quiero dejar por un lado de decir que todo esto tiene que estar, tiene que tener dashboards de tal manera que permita que estos procesos sean fáciles de monitorear y controlar. Recuerden que el monitoreo y control de todos los procesos es sumamente importante tenerlos para mantener la eficiencia de una organización. Por último, quisiera hablar sobre los ejemplos de modelos innovadores que se tienen sobre la originación de créditos asistidos por tecnología. Pensemos en los flujos de procesos. Hoy existen muchas herramientas para optimizar el flujo de proceso y automatizarlo. Es decir, que todas las etapas se lleven bajo una herramienta de procesos, de un BPM. Estas herramientas son sumamente versátiles, hoy se pueden programar, se pueden configurar. El otro importante es el modelo estadístico Credit Scoring, y aquí estoy mencionando herramientas para poder automatizar la originación de los créditos. Los modelos estadísticos hoy son sumamente fáciles de encontrar también,
y fáciles de implementar en organizaciones, de tal manera de que ahí, en función de la región, en función del tipo de crédito, en función del tipo de cliente, de solicitante, se pueden establecer parámetros que arrojen en una matriz de riesgo en donde cae cada solicitante. Si procede o no, en función de ese modelo estadístico, otorgar un crédito. Luego, ¿qué otros elementos son importantes? Están los cuestionarios psicométricos, y este es un ejemplo de cómo saber si un cliente va a ser propenso a caer en mora o no. Los cuestionarios psicométricos también es una de las formas para determinar si un cliente va o no a pagar un crédito que nos está solicitando. Luego otro ejemplo es el análisis del aparato celular del cliente potencial para determinar a través de sus mensajes, llamadas, bloqueos que tenga la propensión a entrar a mora. Esto también es algo que hoy en día ya hay en la región y aquí en Guatemala empresas que se dedican a hacer ese tipo de validaciones y a entregar créditos de bajo monto, pero ya lo hacen a través de solo determinar, instalar una aplicación, pedir permiso a los mensajes, llamadas y bloqueos y determinar si es un cliente válido o no. Inclusive rastreando también sus redes sociales, determinan si es un cliente que va a pagar o no va a pagar y si le pueden otorgar los créditos. De esa forma y así de fácil. Si ustedes hacen un chequeo muy rápido en el internet y googlean soluciones para facilitar credit scoring, o soluciones para facilitar procesos de onboarding, o soluciones para originación de crédito, ayer fácilmente hice una revisión y me aparecieron más de 45 diferentes soluciones en las cuales pueden encontrar soluciones para la originación de crédito. Esto quiere decir que estamos hoy día con muchas facilidades para poder facilitar el proceso de credit scoring. Pero no hay que ir tan lejos. Con CIFCO se pueden encontrar varias soluciones que facilitan este modelo en el cual poco a poco, dependiendo del estado de cada organización, se puede ir ahondando en la automatización, en la eficiencia, para bajar los costos de la originación en sus organizaciones. Así que esto era lo que yo tenía preparado el día de hoy. Obviamente fui rapidísimo porque quiero dejar espacio para algunas preguntas que ustedes quieran hacerme y poder establecer una dinámica de preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero. Aquí tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cómo dar la opción a que los directivos autoricen los créditos desde sus ordenadores? Muchas gracias. Esto fácilmente, entre más automatizado esté un proceso de originación de crédito, más fácil es proveer esas etapas distribuidas geográficamente y fácilmente se pueden establecer a través de validaciones de etapas en el móvil o en cualquier explorador, obviamente, para que entre diferentes personas, diferentes ejecutivos de una organización se puedan ir dando las autorizaciones. Les pongo un ejemplo. La captura de información se puede hacer en las oficinas del cliente o en la ubicación del cliente, o en su casa, o en su negocio, o en donde esté. Ahí se captura la información. Se valida la información en la central de la organización financiera, en lo que le llamamos la fábrica de créditos, y la autorización final, dependiendo de quién la dé, la puede hacer en otro lugar o en tránsito o lo que fuera desde el móvil de un ejecutivo. Ahora, esto se puede hacer sí y solo si todo está digitalizado y todo está montado sobre esas herramientas de software.
Sí hay procesos manuales en los cuales la firma, las autorizaciones todavía requieren una firma grafológica con lapicero y papel. Pues esto disminuye la eficiencia y la facilidad en que se puedan autorizar las cosas. Pero si el tema se maneja de forma totalmente automatizada, la realidad es que ya no va a tener dependencia de oficinas, no va a tener dependencia de papeles, sino que todo va a ser a través, o todo puede hacerse a través de autorizaciones desde el teléfono móvil. Gracias, Silvia. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo una empresa puede implementar un proceso de innovación en el procedimiento de créditos sin esperar a una situación crítica como la actual? La verdad es que esa es una pregunta que, a ver, se hace en muchos más negocios que no necesariamente son empresas de intermediación financiera o de operación financiera, operadores financieros. Básicamente ese es un tema que hoy día requiere de mucha voluntad. ¿A qué voy? Las organizaciones hoy se vieron forzadas a cambiar sus procesos digitales, sus procesos manuales y volverlos digitales. Lo vimos en restaurantes, lo vimos en empresas de retail, la gente de turismo, todos cambiaron, todo el mundo tuvo que cambiar por esta situación. Ahora, lo hubieran podido hacer antes. Y la pregunta es, ¿se tenía la herramienta, la tecnología para poderlo hacer antes? Por supuesto. Esto se pudo haber hecho de manera voluntaria, sin esperar que se diera el COVID para cambiar los modelos. ¿Y el mercado los hubiera aceptado? Sí, claro, por supuesto. Hoy tenemos muchas empresas que dieron ese paso y fueron aceptadas por el mercado. Uber, Airbnb, todas estas que hoy se oyen, dieron el paso antes de una situación tan delicada como el COVID. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Pues yo diría que es utilizando la tecnología que está. Pero más que el cómo, yo diría que hay ¿cuál es el motivador? Y el motivador es el constante cambio para mantenerse en la punta de la innovación. Porque de lo contrario, muchas empresas van a sucumbir o van a desaparecer al encontrarse con situaciones como lo que surgió en el COVID y no van a poder mantenerse en el mercado, ya sea de manera inmediata como pasó ahora o despacio como le pasó a muchas empresas grandes que desaparecieron y que hoy no existen porque no tuvieron la voluntad de mantenerse en constante innovación y constante cambio. Tenemos otras dos nuevas preguntas. Una dice, ¿estas automatizaciones o herramientas ya están listas para implementarlas en CIFCO o están en desarrollo o en negociaciones con terceros? Bien, esto yo pensaría que habrá que evaluarlo con el equipo de CIFCO. Hay varias cosas que yo conozco que ya están terminadas y otras que pues están en proceso. Y como repito, esto no es un tema de ya está totalmente listo, porque en cada una de las microetapas de un proceso de originación se pueden ir mejorando constantemente y la tecnología va a ir evolucionando constantemente de tal forma de que hoy, yo como visualizo el futuro es, va a haber un momento en que una persona va a tener una etiqueta digital en donde dice este es un buen pagador o es un mal pagador. Y tiene esta capacidad de pago. Y simplemente va a presionar un botón solicitando crédito y el proceso va a ser inmediato, con todo y desembolso. Así es como vamos a estar y mi estimación es que eso va a ser una realidad en 4 años, entre 3 y 5 años. Y va a ser muy fácil hacer el otorgamiento del crédito. Ahora,
para llegar ahí va a ser un proceso evolutivo en donde poco a poco se van a ir teniendo cada vez herramientas más poderosas para hacer el proceso de originación. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos en una etapa en donde es mucho mejor que como estábamos antes. ¿Va a seguir cambiando? Sin lugar a dudas. Va a ser muy fácil ir evolucionando y los pasos van a ser más y más rápidos. Así que yo diría, habrá que ver qué está disponible hoy, saber qué es lo que viene y no esperar a terminar, porque esto es como cuando se tiene que tomar una decisión de comprar una casa o casarse o algo en donde uno piensa, ¿será que es el momento justo? Yo diría que ya hoy es tarde. Hay que tomar decisiones y montarse sobre lo que ya está para seguir evolucionando. Y por último, ¿las opciones que usted mostró en la presentación se encuentran disponibles actualmente? Gracias. Creo que está relacionado a lo que comentaba anteriormente. Hay algunas cosas que sin lugar a dudas están súper listas, están disponibles para poder utilizarse y otras estarán en proceso de construcción o estarán en proceso de liberación en los siguientes meses. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Edgar. Esperamos que todos ustedes hayan podido aprender y disfrutar de esta charla y los invitamos a que sigan conectados en nuestro evento ML5 2020. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Buen día.